En el capítulo de hoy vamos a conocer la historia y la psicología oscura detrás del asesino en serie Cary Stayner, apodado el asesino del Parque Yosemite. En 1999, 3 turistas del Parque Yosemite fueron brutalmente asesinadas. Una de ellas era una argentina, hija de un importante empresario. Silvina Peloso, de 16 años, vivía en Córdoba, Argentina, junto con sus padres José Peloso y Raquel Cuco. Eran dueños de una conocida fábrica de sodas y jugos. Silvina practicaba patinaje artístico y otros deportes. También solía tocar el piano. Era una excelente estudiante del Instituto Domingo Faustino Sarmiento del barrio San Vicente. Como premio por su responsabilidad, los padres decidieron regalarle un viaje, por lo que su madre Raquel se contactó con Carol Carrington, su amiga de la infancia, quien había viajado durante su adolescencia de intercambio a Argentina y se había hospedado en la casa de Raquel. Fue así como se conocieron y formaron una amistad que duraría para siempre. Al parecer, entre ellas había una gran conexión, por lo que planearon que Silvina fuera de intercambio a Estados Unidos, para que pudiera vivir la misma experiencia que ellas habían vivido cuando tenían su edad. Y justamente Carol también tenía una hija llamada Julie, de 15 años. Era porrista, tocaba el violín y el piano. Ambas se estaban contactando por mail, por lo que su amistad había comenzado a la distancia y ya faltaba poco para que pudieran verse en persona. Silvina viajó a Estados Unidos y se hospedó en la casa de la familia Sand. Apenas llegó, la llevaron a conocer Disney, pero tenían otro viaje planeado, ir al Parque Nacional Yosemite. La familia estadounidense no quería que Silvina se fuera sin conocer ese hermoso lugar. Cabe destacar que Carol Carrington y Jen Sand, su esposo, de 43 años, ambos eran corredores de bienes raíces en el área de Stockton. Un dato a tener muy en cuenta es que en este viaje Jens no pudo acompañarlas, porque necesitaba prepararse para un próximo viaje de negocios, por lo que viajarían solas. El día 12 de febrero, Carol, Julie y Silvina volaron a San Francisco. Allí alquilaron un Pontiac Grand Prix rojo de 1999 y se dirigieron a Cedar Lodge en el portal. Llegaron en la mañana del día 14 de febrero y allí reservaron una habitación para 3. Les asignaron la habitación 509, la cual se encontraba alejada de la recepción y a su alrededor no había otros huéspedes, por lo que ellas estaban totalmente aisladas. El 15 de febrero, las 3 mujeres salieron a recorrer las maravillas del Parque Yosemite. Tomaron algunas fotografías en las que se puede observar que todo estaba bien y que disfrutaban de la experiencia. La conexión que existía entre sus madres también parecía hacerse presente en su vínculo. Testigos afirman haberlas visto inspeccionando las secuoyas gigantes en las cercanías de Tuolumne Grove. Cuando llegó la noche, fueron a cenar al restaurante del hotel y alquilaron un par de películas para verlas en la habitación. También se tomaron unas fotografías. Se puede notar que lo estaban pasando muy bien. Pero estas fotos fueron las últimas que tomaron antes de que sucediera algo terrible. Esa misma noche, a las 12 horas, Cary Stayner, de 38 años, un hombre alto y robusto, quien trabajaba como personal de mantenimiento en Cedar Lodge, tomó una mochila y en su interior le puso unas sogas, un rollo de cinta adhesiva, un revólver calibre 22 y una cuchilla de carnicero. Llamó a la puerta de la habitación en la que se encontraban Carol, Julie y Silvina. Dijo: «Vengo a arreglar unos caños del baño». Quien atendió a su llamado fue Carol. En un primer momento desconfió, pero cuando él insistió, diciendo que cumplía órdenes del gerente del hotel, ella le permitió ingresar al lugar. Pasó al baño, se quedó allí durante unos minutos, mientras Carol leía un libro recostada en la cama, y las 2 adolescentes miraban una película que habían alquilado. El asesino salió del baño y a punta de pistola las amenazó. Fingió que era un robo, dijo que quería dinero y la llave del auto. Cuando Carol quiso agarrar su cartera, le ordenó que se quedara en la cama. La ató de pies y manos y le vendó la boca. Encerró a Julie y a Silvina en el baño. Les tapó la boca con cinta adhesiva y fue a buscar a Carol. La estranguló con la soga que llevaba en la mochila. Luego, llevó el cuerpo al baúl del Pontiac que había alquilado Carol.
Regresó a la habitación. Al ingresar al baño, le dijo a las chicas que se desnudaran. Lo hicieron, pero más tarde quería obligarlas a tener una relación lésbica. Ellas se negaron y Silvina se puso a llorar. No podía controlar los nervios que la situación le generaba, y esto no le gustó a Steiner, por lo que la tomó violentamente del brazo y la introdujo en la bañera. La obligó a arrodillarse y la estranguló. Colocó el cuerpo en el baúl junto con el de Carol. Solo quedaba Julie, a quien más tarde tiró en la cama para abusar de ella. Luego limpió la habitación, armó las valijas de las víctimas y las guardó en el auto. Más tarde envolvió a Julie en una frazada y le dijo que se subiera al vehículo. Manejó por un largo rato, sin saber a dónde se dirigía. En el camino, ambos estuvieron hablando. Él le preguntó su nombre y Julie le mintió. Le dijo que se llamaba Sara. Su travesía terminó en un mirador cerca del lago Don Pedro. Así como un novio lleva en brazos a su amada, Steiner le prometió su amor. Le dijo que quería conservarla, pero que no sabía cómo. La apoyó sobre la frazada boca abajo. Nuevamente sucedió lo mismo que en la habitación. Al terminar, comenzó a peinarla con suavidad. Le ató el cabello mientras le decía que ella había tenido una buena oportunidad de escaparse en el cuarto, porque el revólver no tenía balas. Siguió. Al oído le dijo que la amaba. Más tarde, la tomó con fuerza del pelo y la degolló. Luego, escondió el cuerpo entre los arbustos. Se llevó el auto a un vaciadero de basura y lo prendió fuego para borrar la evidencia. Pero 2 días después, volvió a escribir en el capot: «Tenemos a Sara». Al día siguiente, el 16 de febrero, no se supo más nada acerca de ellas. El personal de la posada ingresó a la habitación para poder limpiarla. No encontraron nada extraño. El registro de salida se había realizado con antelación y las llaves se encontraban en el mostrador de la habitación como era habitual. Jen Sand había programado encontrarse con Carol y las 2 adolescentes en el aeropuerto de San Francisco para poder ir a su siguiente viaje, pero esta vez tenían planeado ir juntos de camino a Arizona. El plan era que Jens asistiera a su reunión de negocios mientras los demás iban a recorrer el Gran Cañón. Pero no encontró a su esposa en el aeropuerto, por lo que pensó que se había adelantado, así que se dirigió a Phoenix, jugó una ronda de golf. Al día siguiente, su mujer seguía sin contactarlo, por lo que decidió llamar a la policía. Al parecer, Carol nunca había devuelto el Pontiac alquilado, ni tampoco había notificado a la agencia de alquiler que estaban ampliando su contrato, por lo que la policía local y seguridad del parque Yosemite comenzaron a registrar el área donde se vio por última vez a las 3 desaparecidas. La sospecha inicial fue que tal vez se habían salido de las principales rutas de senderismo, pero pronto esta teoría se dejó de lado. Durante 4 semanas, la policía, la familia y los voluntarios peinaron el terreno de las montañas de Sierra Nevada y el parque Yosemite en helicóptero, a pie y con esquís. A pesar del esfuerzo, seguían sin encontrarlas. Pasaron los días, la billetera de Carol apareció en una calle de Modesto, California, con el dinero y las tarjetas de crédito, pero faltaba una. El FBI comenzó a sospechar que se trataba de un asunto más complejo, pero seguían sin evidencias que les permitieran determinar si se trataba de un accidente trágico o de un acto criminal. El tiempo corría. El equipo de búsqueda y rescate que trabajaba las 24 horas del día no pudo encontrar a nadie, por lo que el agente James Maddock, ahora a cargo de la investigación, le dijo a la prensa que estaban casi seguros de que las mujeres fueron víctimas de un crimen violento. Los últimos días de febrero, en Modesto, se realizó una marcha y vigilia por las personas desaparecidas. El marido de Carol ofreció una recompensa de $250,000 por información que condujera al regreso de las mujeres desaparecidas. Después de unas semanas, aumentó la suma, pero fue en vano. Asimismo, los padres de Carol, Francis y Carol Carrington, aparecieron en el programa Good Morning America para suplicar que ayudaran a localizar a su hija y a las 2 adolescentes. Pero todas las esperanzas se desvanecieron el día 18 de marzo, cuando un excursionista encontró un Pontiac 1999 color rojo, quemado y escondido junto a la autopista 108 en la región del bosque de Stanislaus. La policía verificó la matrícula del automóvil. Era el auto alquilado por la señora Carol, por lo que inmediatamente se le notificó al FBI. Los agentes llegaron a las 19 horas. Al abrir el baúl del auto, encontraron 2 cuerpos carbonizados.
Los cadáveres eran irreconocibles, pero más tarde, mediante un estudio de ADN que los forenses realizaron con los dientes de las víctimas, determinaron que se trataba de Carol Sand y Silvina Peloso. Las autoridades comenzaron a pensar que tal vez Julie Sand pudo haber tenido un destino similar, pero en otro lugar. Pero aún tenían un poco de esperanza, por lo que comenzaron a inspeccionar los alrededores, interrogaron a los lugareños y detenían a los conductores para obtener información que pudiera servir para saber cómo y cuándo llegó ese auto allí, y también para recolectar información que sirviera para encontrar a Julie. El 25 de marzo, Steiner envió una pista anónima a la policía, una nota que decía: "Nos divertimos con este". También incluyó el dibujo de un mapa para que encontraran el cuerpo. Pero finalmente, ese mismo día, gracias a esa pista anónima, cerca del lago Pedro, a kilómetros de distancia, encontraron el cuerpo de Julie Sand. A lo largo de las próximas semanas, un grupo de agentes del FBI comenzó a investigar a varios delincuentes sexuales conocidos, consumidores de drogas y ex convictos con antecedentes de violencia dentro de un área de 75 millas entre Modesto y Sonoma. Suponían que el asesino era alguien familiarizado con el condado. Solo un nativo habría sabido del sitio apartado donde el automóvil con su espantoso contenido finalmente fue abandonado. A fines de junio, el FBI había revisado los testimonios y las pruebas vinculadas a los sospechosos bajo custodia. Aunque nadie había sido acusado todavía, creían que los responsables del asesinato de las 3 mujeres en el parque ya estaban tras las rejas, por lo que la nación dio un suspiro de alivio. Otras personas también habían sido interrogadas, por ejemplo, el personal del hotel. Uno de ellos fue Steiner, ya que trabajaba en Cedar Lodge como empleado de mantenimiento, pero como no tenía antecedentes penales y según los agentes parecía un buen tipo, no lo consideraron un sospechoso, pero se equivocaron, ya que su próxima víctima fue brutalmente asesinada. Joa Armstrong, de 26 años, era una naturalista que trabajaba en el Instituto Yosemite, una organización sin fines de lucro. El día 21 de julio había quedado de ver a una amiga. Como Joa no apareció, su amiga llamó a la policía. Más tarde sería encontrada decapitada a solo unos metros de su cabaña. Su cuerpo fue encontrado en la mañana del 22 de julio de 1999. Se encontraba cerca de un campamento próximo a su vivienda en la comunidad de Foresta, un conjunto de cabañas en las que se hospedaban los trabajadores del parque. Steiner confrontó a Joa a punta de pistola en la cochera de su cabaña. Le dijo que era un robo. La obligó a entrar en la cabaña, le tapó la boca y le ató las manos a la espalda con cinta adhesiva. Luego la subió a su auto. Asesinó a la joven a pesar de sus inútiles esfuerzos por escapar de la muerte, incluido lanzarse de cabeza desde la ventana del vehículo deportivo en movimiento y huir hacia el bosque, donde más tarde encontraría su final. Joa probablemente estaba solo unas horas de dejar su habitación para ir a visitar a su amiga, ya que la policía encontró su auto frente a la cabaña empacado para el viaje. El FBI reabrió el caso. Los testigos se presentaron y le dijeron a la policía que habían visto un automóvil estacionado afuera de la cabaña de Joa. Steiner fue identificado como el propietario. Los investigadores registraron su camioneta y confiscaron su mochila para examinarla. Tras su liberación, el FBI le advirtió que no abandonara el portal. Parecía enojado por la situación. Más tarde, los agentes registraron el apartamento de Steiner, pero él no se encontraba allí. Descubrieron evidencia que lo vinculaba directamente con los asesinatos de Joa, Carol, Julie y Silvina. Steiner había desaparecido del lugar. Se había ido de las instalaciones cuando los agentes llegaron a arrestarlo. Sin embargo, el viernes 23 de julio por la noche, lo localizaron en una colonia nudista, Laguna del Sol, donde se sabía que frecuentaba. Su gerente había visto un noticiero, reconoció la foto de Steiner y notificó al FBI. Los agentes lo llevaron nuevamente a El Portal, donde fue sometido a un largo interrogatorio. Ya habían reunido suficientes pruebas y testimonios para arrestarlo. Lo llevaron a Fresno para presentar una denuncia oficialmente y luego a Sacramento, donde fue procesado ante los tribunales. Ese mismo día, Steiner se dejó entrevistar por un reportero y contó todos los detalles de sus asesinatos, lo cual dejó en shock a toda la nación.
También dijo que pensaba que se había salido con la suya en los asesinatos de Carol, Julie y Silvina, pero que no pudo resistir el impulso de matar a Joie después de que entabló una conversación casual con ella, por lo que lo encontraron culpable de 4 cargos de asesinatos en primer grado y fue sentenciado a muerte. Un dato curioso es que cuando el FBI le pidió que confesara, exigió que sus padres recibieran dinero de la recompensa, que lo encarcelaran en una prisión cerca de la casa de sus padres y también quería que le entregaran una gran cantidad de pornografía infantil. Más tarde, confesaría sin recibir ninguna de esas cosas. Durante el juicio, se declaró inocente por demencia, pero el jurado determinó que estaba cuerdo en el momento de los asesinatos, así que rechazaron las súplicas de la defensa. En el año 2006, un tribunal dictaminó que el uso de la inyección letal iba en contra de los derechos humanos, por lo que las ejecuciones quedaron suspendidas. A pesar de que hayan pasado más de 20 años desde que sucedió este crimen, aún se encuentra cumpliendo una cadena perpetua en el corredor de la muerte de San Quentin en espera de una apelación. Para poder comprender la naturaleza de este caso, debemos remontarnos a la historia vital de Cary Stayner, quien nació el día 13 de agosto de 1961 en Merced, California. Hijo de Delbert Stayner, un encargado de mantenimiento en fábricas de conservas, y su madre se llamaba Kay. Trabajaba en una guardería. Ambos eran mormones. También tenían 3 hijos más, 2 niñas y un niño. A la edad de 3 años le diagnosticaron tricotilomanía, tirones de cabello obsesivo-compulsivos que causan calvicie, por lo que le recetaron medicamentos. Esta condición se mantuvo incluso durante sus años en la escuela secundaria, por lo que fue acosado por sus compañeros. Usaba una gorra para ocultarse. Cuando tenía 7 años, imaginaba escenas trágicas. Cuando su madre no estaba, tenía visiones de que alguien la ataba y la torturaba. Comenzó a tener fantasías violentas sobre secuestrar y matar a las empleadas de un supermercado. Desde los 9 años, padecía distorsiones en su percepción. Sentía que todo se aceleraba o que tenía premoniciones. Esto se acompañaba de náuseas, dolor de cabeza, vómitos y manchas en su campo visual. Tenía visiones apocalípticas relacionadas con el Holocausto, masacres mundiales y guerras. Con frecuencia, las imágenes que veía en las películas o que leía en libros alimentaban el contenido de esos pensamientos intrusivos. En el año 1972, cuando tenía 11 años, su hermano de 7, Steven, fue secuestrado por un pedófilo en serie, Kenneth Parnell, y no escapó hasta 8 años después. Cary pensaba que su hermano había desaparecido como castigo por sus malos pensamientos y pensaba que él debía ocupar su lugar. Su padre intentó suicidarse con una escopeta, pero más tarde recapacitó y no lo hizo. Él y su esposa dejaron de preocuparse por sus hijos. El caso despertó la atención nacional. Según Cary, se sintió abandonado. El descuido llegó al punto de dejarlo pasar la noche con su tío Jesse, un enfermo mental y ex convicto por abuso de menores. Le mostró fotos de niñas sin ropa y abusó de él. Este hecho traumático lo perseguiría para siempre. Durante su adolescencia fue a clases especiales para estudiantes superdotados. Incluso fue votado como el estudiante más creativo de su curso, por sus contribuciones de dibujos animados al periódico escolar. Pero sus fantasías acerca de abusar a mujeres se hicieron presentes y lo perturbaban. En 1980, su hermano Steven escapó junto con la víctima más reciente del secuestrador, Timmy White, por lo que una vez más, Cary se sintió dejado de lado, ya que toda la atención de su familia y de los medios estaba dirigida a su hermano. Cary estaba muy celoso de su hermano. Después de graduarse de la escuela secundaria, comenzó a trabajar como instalador de ventanas en una empresa de vidrio. Con 18 años, creyó ver a pie grande en el parque Yosemite, un pensamiento completamente irracional. Durante los años siguientes, el secuestro y el escape de su hermano continuaron atrayendo la atención e incluso el caso se adaptó a una miniserie de televisión. Cary se sentía completamente frustrado. Le comentó a uno de sus amigos que estaba teniendo fantasías acerca de conducir un camión de la empresa en la que trabajaba para atropellar y matar a todos los que estaban dentro del negocio, y luego quería quemar todo el lugar. En 1986, su padre fue acusado de abusar de sus 2 hijas. Le diagnosticaron exhibicionismo, estrés postraumático y personalidad pasivo-agresiva. Su esposa lo dejó y sus hijas se volvieron adictas a las drogas. Más tarde intentarían suicidarse.
En septiembre de 1989, Steven, de 24 años, que se había casado y tenía 2 hijos, murió en un accidente de motocicleta, por lo que Carrie decidió ir al psiquiatra y le diagnosticaron depresión y le recetaron antidepresivos. Más tarde los dejó porque le hacían sentir desorientado. Al año siguiente, el 26 de diciembre de 1990, Jesse, el tío de Carrie, fue asesinado a tiros en su casa. El asesinato nunca se resolvió. En 1991, Carrie intentó suicidarse con monóxido de carbono. No podía soportar las visiones retorcidas de abducciones, incesto y asesinato. En el año 1995, durante su jornada laboral, comenzó a llorar, temblar y a golpear cosas. Amenazó con matar a su jefe, pero él se compadeció y lo llevó al hospital. Fue ingresado en una institución psiquiátrica por un ataque de nervios. Carrie le dijo al psiquiatra que temía no poder casarse por su impotencia y que sentía culpa por todo lo que le pasaba a la gente cercana a él. Lo medicaron, pero fue dado de alta después de recibir el tratamiento. Durante todo ese tiempo nunca había aprendido a amar o a confiar en alguien. Tampoco era capaz de tener un encuentro sexual satisfactorio debido a su impotencia de origen psicológico. En el año 1997 se asoció a un amigo para vender marihuana con fines medicinales. Pensaba que era una manera de hacer el bien, pero fue detenido por posesión de drogas. Se quedó sin dinero y tuvo que vender su casa rodante. A sus 35 años ya había perdido casi todo lo que tenía. Esta inestabilidad empeoraría su estado psicológico. Tratando de huir de sus visiones, comenzó a vivir en una carpa en el parque Yosemite, pero los zumbidos que escuchaba se convirtieron en voces que lo llamaban. Tiempo después, fue contratado como personal de mantenimiento en Cedar Lodge. En contacto con la gente, sentía que todos hablaban sobre secuestros, asesinatos y crímenes sexuales. Vivía en un apartamento, en el mismo lugar, y se convirtió en un empleado muy querido, ya que hacía todo tipo de trabajos, desde servicios de limpieza hasta arreglar problemas eléctricos y mecánicos. En 1998 tenía la intención de atraer y matar a 2 niñas finlandesas, pero huyó cuando llegó el consejero de las niñas. En febrero de 1999, a sus 38 años, cometió sus primeros asesinatos, el de Carol, Julie y Silvina, y más tarde el de Joa. Entre sus terribles confesiones, admitió que antes de matarlas, había planeado asesinar a su propia novia, quien también trabajaba en el hotel, y a las 2 hijas de la joven, de 8 y 11 años. Pero no pudo concretar ese deseo porque un vecino estaba cerca. También admitió que el mismo día, ese 14 de febrero, vio en un jacuzzi a 4 chicas que se alojaban en el hotel, y pensó en matarlas. Pero al ver que estaban acompañadas por un hombre, decidió no hacerlo. Por lo que caminando afuera del hotel, se encontró con la ventana de la habitación de las 3 víctimas. Las observó. Ellas estaban solas, y como no había ningún hombre, se aprovechó de la situación. Lo mismo hizo con Joa. El personal del hotel entendía por qué había engañado al FBI tanto tiempo. Simplemente no era un alborotador, nunca era violento, siempre solía tomar el sol y caminar por el parque, pero nunca se había comportado de manera perversa con el personal. Era visto como una persona trabajadora y honesta. Pero detrás de esa máscara se encontraba una persona realmente peligrosa. En cuanto a su perfil psicológico, fue diagnosticado con trastorno obsesivo-compulsivo, celopatía, voyeurismo, autismo leve y es considerado un pedófilo. También era adicto a las drogas, específicamente consumía marihuana y metanfetaminas. Mediante una resonancia magnética se encontraron anomalías neurológicas cerebrales, consistentes con esquizofrenia y trastorno psicótico. Es un tipo de asesino en serie desorganizado. No pudo controlar sus fantasías y todos los asesinatos que cometió fueron impulsivos. El modus operandi: se dirigía a mujeres de diferentes edades quienes se alojaban en el Cedar Lodge. Después de elegirlas, las secuestraba y las llevaba a un lugar privado. Abusaba de ellas, a veces durante horas. Más tarde, las mataba usando diferentes métodos, como degollar, estrangular y disparar, para luego desechar sus cuerpos enterrándolos al aire libre, en un bosque o incendiándolos para deshacerse de las evidencias. Este caso sirve para reflexionar acerca de lo importante que es siempre indagar más. No hay que subestimar la complejidad de los casos. Si, por ejemplo, el FBI no hubiera dejado ir a Cary Stayner por pensar que era un buen tipo, se podría haber evitado la muerte de Joa.
Considero que si Cary Stayner hubiera recibido la ayuda indicada, tanto psicológica como psiquiátrica, posiblemente podría haberse evitado esta tragedia, aunque la carga genética que presenta tal vez marcaba un destino inevitable. Hemos llegado al final, espero te haya gustado el video, nos encontramos en el próximo capítulo de Psicología Oscura.